función neuromuscular y el acoplamiento, excitación y contracción de este músculo. Ya hemos visto cómo se realiza la contracción la anterior clase, ¿no es verdad? Hemos visto cómo se contrae, cómo cuando llega un potencial de acción a través de un nervio esquelético hasta la fibra esquelética del músculo esquelético, esta se despolariza y va a permitir la salida de los iones calcio desde el músculo sarcoplásmico hacia el líquido intracelular y luego desde este líquido intracelular los iones calcio se dirigen al complejo troponina-troponiosina. Ahí lo que hacen es descubrir los puntos activos. Una vez descubiertos los puntos activos, ¿qué es lo que va a pasar? La miosina se va a fosforilar, la cabeza de miosina, cuando se une a la actina y se produce la contracción. ¿Verdad? Ahora vamos a ver en detalle cómo sucede ese proceso a nivel de lo que se conoce la unión neuromuscular. ¿Qué es la unión neuromuscular? No es nada más que el lugar donde terminan las fibras nerviosas y se unen con el músculo esquelético, con las fibras del músculo esquelético. La unión neuromuscular o placa motora es importante desde el punto de vista de la contracción, porque aquí es donde se realiza la transmisión del estímulo nervioso y llega desde el sistema nervioso central. Bien, bien, entonces todas las fibras del músculo esquelético están inervadas por unas fibras nerviosas mielinizadas grandes. Estas fibras nerviosas mielinizadas son las más gruesas y más veloces que tiene el sistema nervioso central. Estas fibras son del tipo A-alfa y se originan en las astas anteriores de la médula espinal. Ustedes recordarán, hasta las astas anteriores llegan todos los fascículos que están trayendo el estímulo para la contracción motora, ¿verdad? Llega hasta aquí, llegan los fascículos piramidal, el fascículo retículo espinal, vestíbulo espinal, todos estos fascículos que están trayendo los estímulos para la contracción motora. Ahora, si tenemos una fibra muscular, cada una de estas fibras musculares tiene una fibra nerviosa que está viniendo desde el nervio motor. Este punto en el que se une la fibra nerviosa con la fibra motora se conoce como unión neuromuscular. El potencial de acción entonces que llega por acá, ese potencial de acción que está trayendo el estímulo motor, tiene que pasar desde el nervio hacia el músculo. Ese potencial de acción pasa del nervio al músculo aquí en la unión neuromuscular. Cuando llega el potencial de acción a la fibra muscular, fíjense que normalmente estas uniones están a la mitad de la fibra muscular. Entonces el potencial se va en ambas direcciones, hacia los extremos de la fibra muscular, despolarizando a toda la fibra muscular. ¿Cuál es el objetivo de que se despolarice la fibra muscular? Que se produzca todo ese proceso que hemos visto de apertura de los retículos sarcoplásmicos para la salida del calcio y que se produzca la contracción muscular. ¿No es verdad? Bien. Entonces, cada fibra, como podemos ver en esta fotografía, cada fibra muscular tiene su propia unión neuromuscular. Están llegando estos terminales nerviosos para unirse a la fibra muscular. Entonces, esta es la unión neuromuscular con placa motora. ¿Está claro, no?
Y como pueden ver, más o menos está en el centro de la fibra, es decir, hacia dónde se va a despolarizar. Desde aquí, el potencial de acción que está viniendo acá, por este medio, se va a propagar en ambas direcciones hacia los extremos de la fibra muscular. Creo que con este gráfico está más claro. Bien, ahora, veamos la anatomía fisiológica de la unión neuromuscular, esta placa motora terminal. Fíjense, aquí tenemos el nervio mielinizado, grande, esta fibra nerviosa que está viniendo desde el asta posterior o desde el asta anterior de la médula espinal. ¿Ven? Aquí está el axón terminal, aquí está la vaina de mielina, y esta es la parte ya, el botón presináptico que hace contacto con la fibra muscular. Ahora, fíjense, aunque pareciera que están unidos, en realidad estas dos estructuras, el nervio, el botón terminal, el botón presináptico, diferentes nombres, y la fibra muscular no están unidas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su membrana plasmática, o sea, tienen sus membranas, y por el medio está circulando ¿qué cosa? El líquido extracelular. Entonces separa al nervio del músculo el líquido extracelular. Bien, además, ¿qué más podríamos decir? De la fibra nerviosa, tiene el axón, el botón terminal, la vaina de mielina, ¿no? y esas características. Bueno, ahora, veamos si estamos nosotros viendo toda esta estructura, vamos a achicar, vamos a acercarnos más todavía y vamos a encontrar este punto. Fíjense que es el lugar ya donde el nervio está prácticamente casi en contacto con la fibra muscular. Si observamos aquí en la membrana del músculo existe una depresión. Esta depresión, todo esto se llama gotera sináptica o valle sináptico. ¿Por qué se llama valle? Porque precisamente es una depresión, ¿no? Ahora, fíjense, dentro de la gotera sináptica está el terminal axónico, es decir, el terminal presináptico del nervio motor. Ahora, entre el nervio motor, digamos la membrana del nervio motor y la membrana plasmática del músculo, existe un espacio muy pequeño, ¿no es verdad?, que mide 20 a 30 nanómetros. En este espacio, por este espacio, está circulando el líquido extracelular o el medio interno, con todas las características del líquido extracelular que conocemos. No hay ninguna diferencia sobre el líquido extracelular. Ahora pueden ver estas pequeñas hendiduras que se llaman hendiduras subneurales. Estas son pliegues que se producen en la membrana del músculo y son pliegues que van a ayudar a aumentar la superficie de la propia membrana. Vamos a ver enseguida que en estos pliegues están los receptores de la acetilcolina, que es el neurotransmisor que vierte este nervio motor. Bien, ¿qué más podríamos decir de esta gotera sináptica, valle sináptico, pues, ¿verdad? Y hendiduras subneurales? Ahora, si nosotros observamos el nervio, el axón terminal, ¿qué vamos a ver? Que hay numerosas vesículas, ¿no? Estas vesículas contienen el neurotransmisor. Estas vesículas contienen la acetilcolina, que es el neurotransmisor. Es la sustancia transmisora que va a traspasar
el potencial de acción que está llegando por este nervio al músculo. Ahora, además podemos observar numerosas mitocondrias, una gran cantidad de mitocondrias que sirven ¿para qué? Para la provisión de ATP. Aquí se requiere una gran provisión de ATP para las reacciones que van a haber en el axón terminal. Bien, ahora, una vez que esta acetilcolina se va a liberar hacia la hendidura sináptica, ¿verdad? Y va a entrar hacia las hendiduras subneurales, se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia su propio receptor. Esos receptores están aquí, enseguida vamos a ver en una imagen más grande que esos receptores se encuentran aquí, esperando a que la acetilcolina actúe sobre ellos. Una vez que la acetilcolina actúa sobre estos receptores, inmediatamente es destruida. La acetilcolina se destruye y hay una enzima, la acetilcolinesterasa destruye a la acetilcolina y la convierte en acetato y colina. ¿Ya? Aquí, todo eso sucede aquí. ¿Y en cuánto tiempo va a suceder esto? En milisegundos, como hemos visto. En décimas de segundo va a ocurrir este proceso. Bien, ahora, ya sabemos entonces, la acetilcolina se sintetiza en el axón, se cargan las vesículas con este neurotransmisor. Una vez que se libera, la acetilcolina va a su receptor y ahí produce una acción. Esa acción va a ser la contracción del músculo. Bueno, ya estas son las tres imágenes que hemos analizado. Fíjense, les decía, vamos a agrandar la imagen. Estas son las... Si aquí tenemos, ¿verdad?, el axón y la hendidura sináptica y las hendiduras subneurales, ¿no es verdad? Entonces, si agrandamos esta imagen, aquí está el axón, la hendidura sináptica y las hendiduras subneurales. Esta es una imagen más grande. Aquí podemos ver cómo se realiza la liberación de la acetilcolina, la secreción de la acetilcolina hacia el espacio sináptico, ¿no? Aquí están las vesículas de acetilcolina cargadas de este receptor. Prácticamente hay una gran cantidad de vesículas, cerca de 125 vesículas de acetilcolina se liberan cada vez que hay un estímulo desde el axón hacia el espacio sináptico. Entonces, cuando se libera la acetilcolina, se libera en gran cantidad hacia este espacio sináptico. Ahora, si ustedes observan estas estructuras son canales de calcio. Estos canales de calcio se abren por voltaje. Ya recordarán que los canales iónicos se abren unos por voltaje y otros por ligando, ¿no? Los por voltaje se abren cuando cambia el voltaje de la celda. Cualquier cambio del voltaje produce la apertura de estos canales. En este caso, en el axón, estos canales de calcio se abren por voltaje. ¿Qué voltaje son los que van a abrir estos canales? El aumento del voltaje de la fibra nerviosa. Cuando la fibra nerviosa trae un potencial de acción, ¿qué está trayendo? Una carga eléctrica positiva. Aumenta esta carga eléctrica positiva e inmediatamente se abren estos canales de calcio. ¿Para qué se abren estos canales de calcio? Estos canales de calcio, se abren para que el calcio ingrese hacia el interior de la... Por acá ingresa el calcio, ¿sí? Y se acerca a estas vesículas, el calcio más estas vesículas llegan hacia la membrana y aquí se produce la exocitosis. Si no hay un calcio, no se produce este proceso. Entonces el calcio es indispensable
imprescindible para la liberación de la acetilcolina. Si por algún motivo no hubiera calcio aquí, en el espacio extracelular, fíjense, y no ingresa el calcio al espacio intracelular del axón, no se va a producir la liberación de la acetilcolina. Si no hay potencial de acción, no hay ingreso del calcio y no se produce la liberación de la acetilcolina. Cuando el músculo está en reposo, entonces es que no ha llegado un potencial de acción por un nervio y no ha habido la liberación del calcio para que se libere la acetilcolina, ¿no? Ahora, si nos vamos ahora a este otro extremo, ya en la hendidura subneural, en la hendidura subneural encontramos estas otras estructuras. Estas son estructuras que van a permitir que la acetilcolina haga su acción. Esta acetilcolina que tenemos con celeste también debe ser, es esta acetilcolina que está liberada. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Precisamente hacia estas estructuras. Estos son los receptores de la acetilcolina. Se llaman receptores porque reciben a la acetilcolina y la acetilcolina produce un efecto en estos receptores. ¿Cuál es ese efecto? Abre un canal iónico. Ese canal iónico es el canal de sodio. Entonces, estos canales se abren y permiten la entrada del ion sodio. Recuerden, el ion sodio está en el espacio extracelular, en gran mayor, en su mayor parte, ¿no es verdad? 142 miliequivalentes de sodio están en el espacio extracelular. Entonces, una vez que la acetilcolina se une a este canal, va a abrirlo y va a permitir que el sodio ingrese al interior de la fibra nerviosa o muscular, al interior de la fibra muscular. Ahora, si observamos más de cerca ya esta estructura, este canal que les decía, este receptor, lo vamos a agrandar. Ese receptor es este. Fíjense, este es un canal para sodio. Este canal es una proteína que está formado por dos proteínas alfa, una proteína beta, una proteína delta y una gamma. Es un receptor bien complejo. Y fíjense, estas moléculas proteicas forman una especie de un tubo, ¿no? Por eso es un canal, un tubo. Que este tubo está cerrado, como lo podemos ver aquí, cuando no hay acetilcolina. Cuando no está la acetilcolina liberada desde el nervio, este tubo está cerrado por el nervio. Pero cuando la acetilcolina se libera y se une a este complejo proteico, ¿qué sucede? Pueden ver aquí abajo, ya el canal se abre. ¿Qué ha ocurrido en esta proteína? En este complejo de proteínas ha ocurrido un cambio conformacional. No se olviden que la acetilcolina es una sustancia química, por eso se llama neurotransmisor químico, que tiene la capacidad, la afinidad para unirse mediante enlaces químicos con este receptor. Este receptor es propio de la acetilcolina porque entre estas dos sustancias son capaces de establecer una combinación, ¿verdad? Y esa combinación lo hacen mediante enlaces químicos. Y al haber esta combinación entre estas dos estructuras, esta va a cambiar de conformación en ese momento. Es una proteína, es una estructura química. Cuando la acetilcolina se une a ella, inmediatamente se produce una reacción, digamos. Esa reacción es un cambio de la conformación de la proteína. Y ese cambio de conformación lo que produce es la apertura del canal. Este canal es importante porque
va a permitir el ingreso del sodio. Y si ustedes observan el canal, ¿qué características tiene? Estas rayitas que están acá nos están mostrando que las proteínas que están en el canal tienen una carga eléctrica negativa. ¿Sí? Y al tener una carga eléctrica negativa, atrae al ion sodio. Este ion que es positivo es fuertemente atraído a este canal. Y entonces este canal permite el ingreso del ion sodio con gran facilidad. Además, la estructura del canal hace que este ion sodio se deshidrate y puede ingresar rápidamente hacia el interior. Entonces, cuando el canal se abre, el sodio ingresa en gran cantidad hacia la fibra muscular, ¿no? Bien. El diámetro del canal es de unos 0,5 nanómetros, bastante estrecho, pero suficiente para que pase el ion sodio. También podrían pasar iones potasio, iones calcio, pero el sodio es el que va a pasar con gran facilidad por su alta concentración en el líquido extracelular y estas características de negatividad que lo atraen. Por este canal no puede pasar, por ejemplo, el ion cloruro, porque el ion cloruro es negativo y el ion cloruro va a ser rechazado por estas cargas eléctricas, ¿no es verdad? Bien, vamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ingresa el sodio? Recuerdan, esta fibra muscular tiene un potencial de membrana en reposo de menos 80 a menos 90 milivoltios. Entonces, si dibujamos aquí el potencial de acción, vamos a observar que el potencial de membrana en reposo, cuando no hay actividad en este momento, cuando está cerrado el canal de sodio, es de menos 80 a menos 90 milivoltios en esta fibra. En este momento no hay ninguna actividad. No. Ahora, cuando se abre el canal, van a ingresar los sodios. Y al ingresar los sodios, ¿qué va a ocurrir aquí adentro? Que tiene una carga negativa. Se va a empezar a positivizar. Fíjense, entonces se empieza a despolarizar. Esa despolarización va a ser la que va a producir un cambio de carga eléctrica en el interior de la fibra muscular y va a producir finalmente la contracción del músculo. Bien, hace un momento yo les decía que la acetilcolina, una vez que ha actuado sobre su receptor, aquí está acetilcolina, volvamos al dibujo anterior, aquí la acetilcolina actúa y se abre el canal. Luego el canal tiene que volverse a cerrar, ¿no es verdad? ¿Y qué ocurre para que se cierre este canal? Por una parte, vamos a ver que como es un canal que se abre y se cierra por voltaje, necesita un voltaje para cerrarse. Pero además, la acetilcolina deja de actuar. ¿Por qué? Porque está la acetilcolinesterasa. No se olviden de esta enzima. La van a ver muchos años. El próximo año nomás en farmacología les van a hablar de esta enzima, la acetilcolinesterasa, de la pseudocolinesterasa, de la obutyrilcolinesterasa, una enzima parecida a esta, pero que no está aquí en la unión neuromuscular, sino se encuentra en otros lugares, más bien en el plasma, en el suero. Pero la acetilcolinesterasa está aquí mismo, en la membrana del músculo esquelético. Aquí se produce. ¿Y qué hace esta acetilcolina? Destruye a la
esta acetilcolinesterasa, destruye la acetilcolina y lo convierte en acetato más, ¿qué cosa? Colina. Lo interesante de esto es que el acetato ya es un producto que va a ser eliminado por el metabolismo, pero la colina lo va a volver a captar el axón para volver a convertirla en acetilcolina, porque la acetilcolina se convierte o se produce gracias a la combinación del acetílico A. ¿Recuerdan de dónde proviene el acetílico A? ¿Han visto? En el proceso de la respiración, ¿no es verdad? El ácido pirúvico se convierte en acetílico A y ese ácido pirúvico ¿de dónde proviene? La glucólisis, ¿verdad? Y el acetílico A también, además de venir de la glucólisis, proviene de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces disponemos de mucho acetílico A en el organismo, pero muy poca colina. Entonces esta colina tiene que ser aprovechada al máximo. Entonces no es cuando se destruye la acetilcolinesterasa, la colina nuevamente es recapturada, aprovechada nuevamente por el axón para convertir la acetilcolina, el acetil-CoA más colina en acetilcolina. Aquí otra enzima va a ser la que va a hacer esta acción, la acetiltransferasa de colina. Se llama esa otra enzima, la que va a provocar que se una el acetil-CoA más la colina. Ese es el origen de la acetilcolina y el destino de la acetilcolina, ¿no? Bien, entonces la vida de la acetilcolina es muy breve, como ustedes podrán ver. Tan breve como un parpadeo. Si ustedes parpadean, contraen y relajan, ¿no es verdad? Sus músculos de los párpados. Ya está. Entonces ya ha habido la contracción y la relajación del músculo. En ese instante ha secretado acetilcolina el nervio y la acetilcolinesterasa la ha destruido. Rapidísimo, ¿no? Bien, ahora, fíjense, este es un potencial de acción que se produce en la placa terminal. Y cómo se excita la fibra muscular esquelética. Hace un momento yo fijaba este potencial de acción, debe ser este es ese potencial de acción. Pero ¿qué características podemos ver en este gráfico? Que tenemos aquí tres potenciales de acción, ¿verdad? Un A, B y C. ¿Qué podemos observar? Que este incremento, que no es un verdadero potencial de acción, para ser un potencial de acción tiene que ser toda la red. No llegó al umbral, digamos, la despolarización completa del músculo. Podemos observar que aquí ha llegado un estímulo. Hemos dicho que está entre menos 90 y menos 80 el potencial de membrana en reposo del músculo esquelético. Fíjense, ha llegado una descarga eléctrica, pero apenas ha subido unos cuantos milivoltios y no ha llegado a despolarizar por completo. Ese intento fallido nuevamente vuelve a un potencial de membrana en reposo. Pero aquí podemos ver que sí ha habido un estímulo que ha conseguido que se despolarice la fibra muscular. ¿Qué observamos? Que cuando hay una carga eléctrica, un estímulo que es capaz de aumentar hasta menos 50 milivoltios, ¿no es verdad? El voltaje, a partir de este punto no hay nada ya que detenga la despolarización. Recuerdan de la ley del todo o nada y del umbral,
¿Qué quiere decir? Que en este momento esta descarga ha superado el umbral, ¿sí? Y que ya se produce la despolarización. Podemos volver nuevamente a la repolarización, luego de la despolarización, la repolarización, y vemos este otro incremento de voltaje, pero este incremento es menor todavía, ¿no? Muy lejos del umbral de despolarización. Entonces también la fibra muscular, si no llega a un umbral de despolarización, no se va a despolarizar. Sigue también ese principio del todo o nada, ¿no? Una vez que llegue al umbral, cuando llega al círculo vicioso, a producir el círculo vicioso de la apertura de canales de calcio. Bien, este es otro gráfico que nos está mostrando lo mismo, ¿no? El axón terminal, el axón del nervio, la hendidura sináptica, ¿no? O gotiera sináptica, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos aquí? Las hendiduras subneurales, las vesículas de acetilcolina, ¿no? Si sacamos este cuadradito y lo agrandamos, el axón, las vesículas de acetilcolina, ya en las hendiduras subneurales, ¿qué cosa? Los receptores, ¿no es verdad?, de la acetilcolina, que van a permitir la entrada de sodio, básicamente. También hemos dicho que puede ser permeable para el potasio. ¿Y qué va a ocurrir? Llega la acetilcolina, este es el estado cerrado del receptor, sin acetilcolina. ¿Ven? El sitio para la acetilcolina está desocupado, pero cuando la acetilcolina ocupa su sitio, se abre el canal, ingresa el sodio y se va a producir lo que ya, el proceso que ya hemos visto de apertura de canales de calcio aquí adentro, que lo vamos a volver a ver enseguida. Pero fíjense, en este punto, ¿qué estamos encontrando? Que en la misma membrana está el lugar donde se produce la acetilcolinesterasa. Entonces, cuando la acetilcolina termina su acción, se viene a este punto y la acetilcolinesterasa es capaz de destruir la colina y acetato. La colina es recaptada para que la célula más el acetil-CoA vuelva a producir acetilcolina y el acetato ya es eliminado hacia el exterior, ya el metabolismo se debe encargar del acetato. Estos son los tres. Si vemos estos tres potenciales, fíjense, este es un potencial normal que ha alcanzado la despolarización. Cuando ocurre este potencial A, se puede deber, por ejemplo, a que el músculo ha sido polarizado. ¿Qué quiere decir polarizar el músculo? Que este músculo ha sido bloqueado por una sustancia que se llama curare. El curare es un producto que los indígenas amazónicos, los naturales del Amazonas, utilizaron para cazar. No necesitaban matar al animal ellos con una flecha para que muera el animal. ¿Qué hacían? Con unas flechas bastante pequeñas, con unos cerbacanos, pero en las puntas muy afiladas untaban este producto, curare. Y cuando la flecha llegaba al animal, bastaba que entre un poquito en el cuero del animal, en la cubierta de la piel del animal, atraviese, haga una herida y el curare entre en contacto con la sangre. El curare se distribuía y por la circulación llegaba a los músculos del animal. ¿Y qué producía? La parálisis del animal. Fíjense, este bloqueo. No podían, ya no pueden despolarizarse las fibras musculares, ¿no? Ese producto del curare ahora se utiliza en anestesia, ¿no? Lo sacan, no anestésico, sino
relajantes musculares. Los anestesiólogos utilizan curare, ¿para qué? Formas de curare, medicamentos curariformes, ¿para qué? Para relajar los músculos del paciente que está siendo sometido a una cirugía, ¿no? La cosa es que estos curares bloquean todos los músculos, no tienen, digamos, predilección por unos o por otros. Van a bloquear tanto los músculos de la locomoción como los músculos respiratorios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso que durante las cirugías que se requiere asistencia de oxígeno, ¿no? Están bloqueados estos músculos respiratorios. Sin embargo, es muy útil para este tipo de intervenciones. Este es el potencial normal y este otro es el que produce la toxina botulínica. La toxina botulínica está presente en alimentos descompuestos, muchos alimentos, en especial envasados, que ya han pasado de término, de los lugares, se han contaminado con esta toxina botulínica. Es lo grave y peligroso que es la toxina botulínica. Esta ya no bloquea la acetilcolina, sino la impide que se libere la acetilcolina del nervio motor. Y si no se libera la acetilcolina del nervio motor, no hay contracción. Entonces, el que muere intoxicado por toxina botulínica muere también porque hay una parálisis general muscular y entre esa parálisis está la parálisis de los músculos respiratorios y se muere por asfixia, ¿no? Falta de oxígeno. Ahora bien, la unión neuromuscular va a tener un elevado factor de seguridad. ¿A qué se refiere esto? A que podemos estimular muchas veces el músculo y siempre va a responder. Sin embargo, cuando las fibras nerviosas que proveen la acetilcolina son estimulados a frecuencias mayores de 100 veces por segundo, que en un segundo tenga que liberar 125 vesículas por, ¿cuánto? 125 vesículas por 100, ¿no es verdad? Cada estímulo, nos he dicho, que llega, cada potencial de acción va a liberar ¿cuánto? 125 vesículas, recuerdan hace un momento. Y si en un segundo hay 100 estímulos seguidos, entonces vamos a liberar 125 vesículas por 100. Hagan esa multiplicación y van a ver la gran cantidad de acetilcolina que puede ser liberada hacia la unión neuromuscular en ese segundo. Entonces, esto obviamente va a disminuir pues, el número de vesículas, porque estas vesículas son estructuras materiales, no son una estructura intangible que no va a tener fin, ¿no es verdad? En algún momento se tiene que acabar el contenido de estas vesículas, no son ilimitadas, porque aquí se está fabricando, aquí hay colina más acetil-CoA más una enzima que interviene, ¿para qué? Para que se convierta en acetilcolina. Estas vesículas están llenas, por decir, si vienen estos estímulos y liberan la acetilcolina, la velocidad para fabricar, para sintetizar nueva acetilcolina llega a un límite y entonces se acaba la acetilcolina. A eso se conoce como fatiga de la unión neuromuscular, ¿no? No va a haber mayor liberación de acetilcolina. Puede seguir llegando el estímulo, pero aquí puede seguir llegando el potencial de acción al nervio, ¿sí? Pero si estas vesículas están vacías, porque la velocidad de
síntesis de acetilcolina ha sido superada por la liberación, ¿verdad? Entonces estas vesículas vacías no van a tener que liberar. Entonces no hay respuesta. A eso se conoce como fatiga de la unión neuromuscular. Esta fatiga de la unión neuromuscular es la misma que vamos a ver en neuro de la sinapsis nerviosa. Cuando vamos a ver la sinapsis, la unión de dos neuronas, también que se produce a través de la acción de un neurotransmisor, muchas neuronas se pueden fatigar, es decir, agotar su neurotransmisor y ya no siguen transmitiendo el estímulo de neurona a neurona. Entonces, a eso se conoce como fatiga, recuerda, se agota la acetilcolina de las vesículas y ya el nervio ya no puede transmitir el impulso nervioso. Bueno, este es solamente todo lo que dice acá, es la biología molecular de la formación y liberación de acetilcolina, que ya lo hemos explicado hace un momento. Aquí está escrito, y los libros también, cómo se forma la acetilcolina, con la acetiltransferasa de colina, con la acetil-CoA más colina. Luego, lo único que podríamos añadir aquí es que, si bien es cierto que la acetilcolina se forma en el axón, aquí junto a este terminal, si seguimos al axón hasta el soma de la neurona, es decir, o de la fibra, ¿qué está en el soma? Está el núcleo, y vinculado al núcleo está el retículo endoplásmico, y vinculado al retículo endoplásmico están los aparatos de Golgi, el aparato de Golgi. Sabemos que el aparato de Golgi es lo que forma las vesículas. Generalmente las vesículas que salen del aparato de Golgi salen cargadas de las proteínas y de los productos que se forman en el retículo endoplásmico, ¿verdad? El retículo endoplásmico pasa al aparato de Golgi, aquí maduran, etc., y luego son liberadas en vesículas. Estas vesículas son formadas sí en el aparato de Golgi, pero vienen vacías desde el aparato de Golgi. Recién se llenan de acetilcolina aquí, en el axón, porque aquí es donde se produce la síntesis de la acetilcolina. Ahora, vean, no es hasta una clase de farmacología, pero vean la cantidad de fármacos que son capaces de potenciar o también de bloquear la unión neuromuscular. En medicina disponemos, y además hay muchas enfermedades que tienen que ver con ya sea la falta de estímulo del nervio, es decir, parálisis a nivel muscular, o también una demasiada excitación a nivel del músculo. Fíjense, podemos encontrar, tenemos disponibles muchos fármacos que trabajan a este nivel. Están fármacos que estimulan la fibra muscular por su acción similar a la acetilcolina. Es decir, cuando hay déficit de acetilcolina, se pueden usar una serie de fármacos que van a tener una acción similar a la acetilcolina, metacolina, carbamazol, nicotina. Estos fármacos van a actuar sobre el músculo y van a producir ¿qué cosa? La misma acción que la acetilcolina, contrayendo el músculo, ¿no? Lo único que no van a ser destruidos por la colinesterasa, por la acetilcolinesterasa. Hay otros fármacos que estimulan la unión neuromuscular inactivando a la acetilcolinesterasa. Podemos estimular a la fibra con fármacos como metacolina, carbamazol y nicotina, haciendo una acción exactamente igual a la acetilcolina. Pero podemos estimular también al músculo bloqueando, inhibiendo a la acetilcolinesterasa. Si la acetilcolinesterasa que se produce aquí no actúa, la acetilcolina que ha sido liberada que va a seguir actuando.
no va a ser destruida, si se quiere. Entonces, en enfermedades donde hay un déficit de acetilcolina, lo que queremos es conservar, cuidar esa acetilcolina que ha sido liberada, ¿no es verdad? Esos fármacos son la neostigmina, fisostigmina, fluorosulfato de isopropilo, van a inactivar a la acetilcolinesterasa y van a provocar un estado. Por ejemplo, hay una enfermedad, la miastenia gravis, que se trata con estos fármacos. ¿Por qué? Porque la miastenia gravis es un déficit de acetilcolina. En la mañana la persona despierta con una capacidad relativamente conservada de contracción y a medida que va pasando el día va perdiendo la capacidad de contracción y a la noche es incapaz de mover un solo músculo, ¿no? Entonces aquí estos fármacos ayudan mucho a conservar la poca acetilcolina que produce el cuerpo. Y hay otros que bloquean la unión neuromuscular, los curariformes que les decía que se utilizan para dilatar, relajar más bien el músculo. Queremos al contrario, no que se contraiga, sino que se relaje, ¿no es verdad? La tubocurarina es ese fármaco que se utiliza para. Bueno, esta es la miastenia gravis, que es esa enfermedad que produce una parálisis muscular que va a producir al final la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque se van a paralizar los músculos respiratorios y al paralizarse estos músculos realmente el paciente no tiene posibilidad de respirar. Bien, ahora veamos más de cerca el potencial de acción muscular. Ya dijimos que el potencial de acción en el reposo de estas fibras es de unos menos 90 a menos 80 milivolts. Vamos a fijar aquí un mejor potencial de acción. Lo que ahora vamos a estudiar el potencial de acción. Entonces, este es el potencial de membrana en reposo, de menos 90 a menos 80 milivolts, ¿no? Ahora, fíjense, cuando se produce la despolarización y la repolarización, este potencial de acción es muy rápido. Fíjense, dura de 1 a 5 milisegundos. Es tremendamente rápido. Y esto tiene que ser así porque parpadeen y van a ver la velocidad con la que parpadeen, ¿no? Entonces, cada vez que parpadeamos se han contraído los músculos, se han contraído los músculos de los párpados, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se produzca esta acción. Entonces, podemos parpadear muchísimas veces. Y cada vez que se produce un parpadeo hay un potencial de acción que se tiene que desencadenar en el músculo esquelético. Se tiene que propagar ese potencial por el músculo esquelético. Entonces, qué veloz que es este potencial de acción, ¿no? 2 milisegundos para la despolarización y otros 2 para la repolarización. Y si es 1, 0,5 milisegundos para la despolarización y 0,5 para la repolarización. Ahora, también hay que tener en cuenta que la velocidad de conducción es alta. Las fibras mielinizadas grandes, las que traen el potencial de acción nervioso, tienen una velocidad de conducción de aproximadamente 80 a 120 metros por segundo. Y estas fibras musculares vienen de 3 a 5 metros por segundo. ¿Pero de qué tamaño son las fibras musculares? No son grandes, ¿no? Estamos hablando de metros sobre segundo, esta velocidad. Pero las fibras musculares son muy pequeñas, podemos medirlas en micrómetros, entonces ya se imaginan la velocidad que hay de las fibras musculares, en la transmisión de la velocidad de la fibra muscular, ¿no?
no es un metro que tiene que avanzar el potencial de acción. Incluso siendo un metro, si es a 5 metros por segundo, sería ya 0,2 segundos la velocidad. Estamos hablando de microfibrilas, de miofibrilas, ¿verdad? Pequeños, micrómetros que tienen que avanzar el potencial de acción. Es una velocidad muy, muy grande. Ahora, ¿cómo se propaga este potencial de acción? Primero, vamos a decir que el potencial de acción se va a producir a partir de la despolarización de la fibra muscular. Recuerden, la despolarización se va a producir gracias a la apertura de los canales de sodio, que dependen de quién, de la acetilcolina. La acetilcolina llega a los canales de sodio, se une a estos canales, a su receptor, se abre el canal y el sodio ingresa hacia el interior. Ahora, fíjense, la disposición del músculo, de las fibras del músculo esquelético es muy importante, porque entre las fibras, estas son fibras y aquí están las miofibrilas, es decir, para llegar a todas las fibras y todas las miofibrilas desde la membrana celular, queremos estos canales, estos tubos, que no son nada más que los tubos transversos, o túbulos T. Estos túbulos T son prolongaciones de la propia membrana. Es decir, si aquí fuera, esta es la membrana, hay líquido extracelular, en el interior del túbulo que está circular, líquido extracelular, con todas las propiedades del líquido extracelular, que incluyen al sodio, ¿no es verdad? Entonces, vean, es interesante cómo estos túbulos transversos ponen en contacto a todas las fibras y microfibrilas con el líquido extracelular y con el sodio. Entonces, aquí va a haber pues la capacidad de que cuando una vez se propaga el potencial de acción, fíjense, por aquí ingresa también el sodio hacia el interior. ¿Y qué va a hacer este sodio cuando ingresa al interior de la miofibrila? Produce un potencial de acción. Este potencial que puede llegar hasta más 60 milivoltios, muy potente. ¿Qué va a ocurrir desde menos 90 a más 60? Ese voltaje va a abrir, ya hemos visto aquí, esta zona amarilla, esa mancha amarilla tan grande que ven en este gráfico, corresponde al retículo endoplásico o retículo sarcoplásico o retículo sarcoplasmático. ¿Recuerdan cuál es la característica de este retículo sarcoplasmático? Está cargado de ¿qué? De iones calcio. Entonces, los iones calcio que se van a liberar para la contracción de la fibra están aquí. Fíjense qué enorme cantidad de iones calcio que puede caber en una fibra muscular. Sí, prácticamente el retículo está desplegado por toda la fibra, ¿no? Entonces, cuando llegue el potencial, todos los canales de calcio que se abren por voltaje se van a abrir y va a salir desde aquí el ion calcio. Enseguida veremos ese gráfico. Bueno, estos son los túbulos transversos y que están en contacto con el retículo sarcoplasmático. Vean el potencial de acción que se está propagando, va a llegar a cada uno de los túbulos T. Este retículo sarcoplasmático que está en todo esto. Bien, este es el gráfico. Fíjense, si observamos ya el gráfico acá, vemos que el potencial de acción, ¿qué es lo que va a producir? La liberación del calcio, ¿no? Sale el calcio.
y el calcio va a dirigirse ¿hacia dónde? Hacia los filamentos de actina, donde está el complejo troponina-troponiosina. Se va a unir a la fracción C, ¿verdad?, de la troponina, para que ésta a su vez active al complejo troponina-troponiosina, la troponiosina se mueva, cambio de configuración, descubra los puntos activos, la cabeza de la miosina se une al punto activo, se fosforile y se produzca la contracción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa una vez que el ion calcio ha terminado esa tarea? El ion calcio no puede quedar en el líquido intracelular, porque el ion calcio no es propio del líquido intracelular. O tiene que salir hacia el líquido extracelular, o si no, volver a donde, al retículo. Entonces, ¿cómo vuelve el calcio al retículo? A través de las bombas de calcio. Ya hemos hablado que un transporte activo primario es la bomba de calcio. Hay bombas de calcio en numerosos lugares de nuestro organismo. Uno de los principales lugares donde hay mayor cantidad de bombas de calcio es precisamente el músculo esquelético, porque como se liberan grandes cantidades de calcio desde el retículo del calcio que tienen que volver, entonces ese calcio vuelve impulsado por una bomba de calcio. Solo para recordar, ¿cuánto de calcio habrá en esta bomba? ¿Cuánto es la concentración de calcio en el líquido extracelular? 2,4. Pero una cosa hay que tener en cuenta de estos 2,4. Estos 2,4 no están listos para entrar a ninguna célula, por todos los 2,4, solo la mitad. Entonces 1,2, y aquí también hay aproximadamente esa concentración. ¿Por qué? En equivalentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro 1,2 está unido a proteínas, acuérdense de esto. ¿Ah? La mitad del calcio está ligado a proteínas. Y si está ligado a proteínas, no puede entrar a una célula, porque las proteínas no entran a las células. ¿Y dónde está ese calcio, ese 1,2 de calcio ligado a proteínas? No está en el líquido intersticial, sino está en el líquido vascular. Ahí, está ligado a las proteínas plasmáticas. Entonces, la mitad del calcio que tenemos en el líquido extracelular está circulando en las proteínas plasmáticas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esta cantidad. Muy bien. Pero, y aquí, en el líquido intracelular, en el citoplasma, ¿cuánto de calcio hay? 0,001 miliequivalente, ¿no? El calcio entonces sale fácilmente cuando se abre el canal de calcio que se abre por voltaje. Salen ingentes cantidades que se dirigen, como hemos visto, ¿a dónde? Al complejo troponina-troponiosina. Pero cuando termina la contracción, este calcio tiene que volver. Aquí ya la cuestión es diferente, tiene que volver en contra de una gradiente y necesita esa bomba de calcio. ¿Bien? Ahí están las bombas de calcio. Bien, hasta aquí.